Luis Feria. Hola José, quiero saber cómo ver lo que ustedes ven en el negocio, porque no comprendo nada. Muchas gracias. Jorge, hoy hablaba con un amigo, muy amigo mío, y a raíz de un libro que él estaba comenzándose a leer sobre la industria, sobre la actividad que nosotros hacemos, y justo era un libro de Kiyosaki. Y entonces él me hablaba de que cuando me retroalimentó sobre lo que había leído en el libro, me decía que le había muchísimo llamado la atención lo que profundizaba el autor sobre el cuadrante del flujo del dinero, sobre el cuadrante, el famoso cuadrante el cuadrante del que habla Kiyosaki. Y y yo le decía que lo que pasaba era que nosotros tomamos muy a la ligera el tema del cuadrante, y resulta que el tema del cuadrante lo que implica es que en el cuadrante izquierdo nosotros hablamos un lenguaje, y yo le decía eso a mi amigo. Cuando nosotros estamos en el cuadrante izquierdo, nosotros hablamos un lenguaje porque ese lenguaje emana del pensamiento que tenemos en ese cuadrante. Pero cuando nosotros estamos o pasamos al cuadrante derecho, que es el objetivo de la educación, de la formación y del liderazgo, cuando nosotros emigramos al cuadrante derecho, nosotros hablamos en otro idioma. Y ese idioma emana precisamente de los pensamientos que hemos cambiado, de la forma como hemos cambiado. Entonces, Jorge, tú preguntas que cómo haces para ver el negocio que nosotros vemos, porque tú no entiendes. Y es verdad, yo no te culpo, la mayoría de la gente no entiende de qué se trata esto, o porque si lo comprendieran y si lo entendieran, no pararían de hacerlo, y lo harían con una pasión increíble, y lo harían sin quejarse, y lo harían sin ponerse excusas, que es lo que yo veo que la mayoría de la gente se pone. Excusas, son simplemente excusas. Yo a diario estoy hablando con personas, y cuando yo las escucho, pues yo las comprendo, pero todo lo que me hablan es solo de excusas. Lo que tienen es excusas, que la perrita, que la lorita, que un tío se le salió el canario y que no lo ha podido encontrar. Eso del canario y de la lorita y del tío y de la perrita es lo mismo, que tienen un negocio tradicional y no les deja tiempo, que con la mujer no se entienden bien y entonces por eso no realizan el negocio, que están endeudados y que por ahora entonces eso les quita energía para hacer el negocio, que tienen un trabajo y salen muy cansados y entonces como salen muy cansados no hacen el negocio, que en su pueblo llueve o en la ciudad donde viven llueve mucho y entonces cuando salen les da mucho frío y el frío les afecta a los bronquios y entonces no hacen el negocio. Realmente lo que pasa en el fondo no es ni el negocio, ni los bronquios, ni que llueve, ni la mujer que les pega, nada de eso. Lo que pasa en el fondo es que están en el cuadrante izquierdo, es que su cerebro es quejumbroso, es que se echan excusas, es que se echan disculpas todo el tiempo y pues esas excusas no les permiten correr porque literalmente no han visto la actividad. Cuando mi amigo empezó a leer el libro, que justamente era Escuela de Negocios, y cuando empieza a leer el libro, uno nota que el lenguaje empieza a cambiar. No va a cambiar del todo con un libro, pero con 12 libros empiezas a decir: yo amo a mi mamá me ama, mimo a mi mamá. Empiezas a conjugar el verbo amar, empiezas a conjugar el idioma en el cuadrante. Empiezas a inquietarte de que estás en el cuadrante equivocado. Empiezas a querer cambiarte hacia el otro cuadrante. Empiezas a entender de manera más seria que si no lo haces aquí a través de la educación, no lo vas a poder hacer en ningún otro lado y te vas a morir en el cuadrante izquierdo. Y entonces, por eso la gente en general no ve el proyecto. Porque cuando nosotros le presentamos el proyecto a los demás, así la gente ingresa al proyecto, pero la gente está en el cuadrante izquierdo. Y entonces al estar en el cuadrante izquierdo no lo ven. Así ingresen, así se auspicien, así consuman un poquito, así vayan a unos 3 o 4 eventos. No ven el proyecto porque sus cerebros
están atascados en el cuadrante izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Tú no lo ves, Jorge, seguramente, porque esto es una actividad del cuadrante derecho que se le presenta a personas del cuadrante izquierdo. De manera que esa es la explicación. Y por eso se justifica tanto la educación en este negocio, y por eso se justifica tanto que nos entrenemos, y por eso se justifica tanto que leamos, y por eso se justifica tanto que nos asociemos con las personas que tienen éxito, y por eso se justifica tanto que entrenemos la mente mediante la experiencia y mediante el esfuerzo continuo, aprendiendo a hacer lo que nos toca hacer, es decir, practicando y practicando. En síntesis, a medida que nos educamos, Jorge Luis, nosotros vamos pasando el cuadrante derecho. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando le presento esta actividad, yo le digo a la gente, usted lo que está haciendo, lo que va a hacer es un proceso de pasarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Esa es la actividad que vamos a hacer. ¿Qué tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver es con eso, con entrenar la mente para cambiarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Las personas que no se califican, las personas que no montan el volumen, las personas que no tienen el resultado, las personas que no son capaces de auspiciar a otros, las personas que buscan las excusas por todo, son personas, entiendan lo que tienen que entender, se dan cuenta que estaban a una excusa de obtener el resultado, que estaban a una excusa de ver el negocio. Pero por supuesto, Jorge Luis, que yo comprendo que lo que tienen que hacer con eso es tener paciencia. Tienen que tener paciencia porque si bien es cierto lo que yo les digo esta noche, también es cierto que es un proceso continuo, es un proceso continuo. Y quiero decirles que a mí me aterra de verdad en mi país, que es donde más puedo ver este tipo de personas, a mí me aterra ver gerentes de empresas, de bancos, increíbles, gente linda, gente carismática, gente de verdad llamativa, gente que podría hacer una cosa maravillosa en esta actividad. Y yo los veo tan enfrascados y tan negativos con la actividad y tan tiesos y tan con poca actitud para cambiar su trabajo, para avanzar, para dañarse el coco con un libro, para dañarse el coco con un video y con un audio. Los veo con tan poca disposición, pero son montones de gente linda que están atascados en un banco o en un puesto gerencial trabajando para otro, lo cual no tiene nada de malo, pero no sé si eso será lo que quieren en sus vidas. Pero yo me pongo a verlos y yo digo, es increíble lo que lograrían en este negocio, es increíble lo que lograrían en una actividad como estas, solamente si se atrevieran a educarse un poco, solamente si se atrevieran a recibir información, solamente si se atrevieran a educarse. Por eso, Jorge Luis, es natural lo que te pasa. Nosotros lo vemos, pero nosotros hemos llegado a niveles importantes en el negocio. ¿Y por qué llegamos a niveles importantes en el negocio? Porque tuvimos el reto de educarnos y porque tuvimos la exigencia personal de educarnos y porque tuvimos la exigencia, un segundito, no me vayan a, estoy haciéndole un ajuste aquí, vale. Porque tuvimos la exigencia de comprender lo que no habíamos comprendido. Yo duré durante mucho tiempo también que no veía la actividad y por eso yo no acuso a los otros ni los culpo. Yo simplemente los veo con entendimiento porque yo también pasé por ese proceso. Pero sé de qué se trata. Sé que es falta de información, sé que es falta de educación, sé que es falta de mentores, sé que es falta de que a uno le peguen un empujón en la vida que le hace falta.